Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de su presencia esta noche. Padre, tú tienes todo bajo su control, tú conoces todo y has conocido todo de ante la fundación del mundo. Todo está en tus manos, todo está bajo tu control. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayude a entender un poquito de lo que tú sabes, conoces, que nos ilumina con su espíritu de revelación y sabiduría. Dame, Señor, el Espíritu de Jehová para compartir y enseñar esta noche. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros ojos para ver. Y así como usted abrió el entendimiento de los discípulos, Jesús, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, por favor. Y le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo quiero continuar un poquito esta noche, al inicio, viendo diferentes versículos que nos va a ayudar a desarrollar un cimiento para lo que vamos a ver más adelante con Mateo 24 y la resurrección y otros aspectos de los acontecimientos en la venida de Jesús. Vamos al libro de Salmos, capítulo 2. El libro de Salmos, capítulo 2. En Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, hay un espíritu que mueve dentro de la tierra, en la tierra, y ese es el espíritu del anticristo. Es el espíritu de lo que se opone a Cristo y lo que se toma el lugar de Cristo. Anti no solo significa en contra, pero que también toma el lugar. Y este espíritu, que también se llama el misterio de iniquidad, mueve por medio de los reyes de la tierra y busca a deshacer todo lo que Dios ha puesto como orden, la manifestación de su poder, de su persona, las leyes morales. Y lo que vamos a ver es la manifestación de ese espíritu en carne. Y ese espíritu que está moviendo hoy en día rechaza y se opone a todo lo que Dios es, el orden de Dios en la familia, sus leyes, y está ese espíritu está dentro de los pueblos, entre las naciones, y buscan, como dice aquí, romper sus ligaduras y que echemos de nosotros sus cuerdas. La evolución, la enseñanza que dan, cómo se formó el universo y todo, es del espíritu anticristo. ¿Por qué? Porque rechaza a Dios como creador. Ahora, si Dios como creador no existe, entonces no hay consecuencias si uno quiebra sus leyes. Si no está Dios, no hay leyes de Dios. Si no hay leyes de Dios, no hay juicio de Dios. Y por lo tanto el hombre
es libre para hacer lo que él desea hacer sin tener temor de un juicio eterno. Entonces hay un espíritu que rechaza lo que es de Dios. Ahora, en Apocalipsis 19 vemos que el anticristo va a hacer guerra y los reyes de la tierra contra el Señor. Ahora, eso es la manifestación de las naciones liderado por un hombre que manifiesta todo lo que es, lo que el hombre desea y quiere ser, llegar a ser, pero sin Dios y sin consecuencias. Este hombre va a ser el héroe, va a tener del mundo, la admiración del mundo, porque no solamente tiene el poder para hacer milagros y prodigios, pero es alguien que aún desea levantarse públicamente y tiene la capacidad de reunir ejércitos para pelear contra Dios, como que si él podría ganarle a él. Entonces, él va a ser como la salvación del mundo. Este es aquel. Este es el hombre que hemos buscado. Él es mejor que Joseph Stalin. Él es mejor que Hitler. Él es mejor que cualquier otro hombre, porque ahora este sí tiene poder y lo demuestra. Este sí tiene sabiduría y lo demuestra. Entonces, este espíritu ya está moviendo. Ya está moviendo. Ahora, en Apocalipsis 13, versículo 6, ya vemos la manifestación. No es ahora un espíritu que busca y que está en contra de Dios y que se mueve entre las naciones como el misterio de iniquidad. Sin embargo, ahora se manifiesta en carne, en una persona. Ahora, Apocalipsis 13, versículo 6. Algo que necesitamos entender es de que hay un rechazo completo de Dios, las cosas de Dios, y no es por ignorancia. No es por ignorancia. Lo que vimos en Lucero, que él pecó en plena luz, con pleno conocimiento, y se rebeló contra Dios, ese mismo espíritu se va a manifestar en los últimos tiempos, pero en carne. Ahora, el mundo nadie en el mundo va a ser ignorante de Dios, de los propósitos de Dios. O sea, la existencia de Dios aún va a ser comprobado por la bestia o por el anticristo. Y quiero explicarle por qué. En Apocalipsis 13, versículo 6. Esta es la bestia, el anticristo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ahora, lo que la bestia va a hacer es públicamente blasfemar a Dios. ¿Cómo se puede blasfemar a algo que no existe? No se puede. Blasfemar de su nombre. Él va a mencionar el nombre de Dios. Aquí los ateos no van a tener ninguna excusa, porque este hombre va a demostrar que Dios sí existe, pero a pesar de que Dios existe, rechazan a Dios. Quieren romperse. Ellos no quieren nada a ver con Dios y quieren vivir su vida en la carne como ellos lo desean,
sin la intervención de Dios, sin los juicios de Dios, sin las consecuencias. ¿Qué más va a hacer? Va a blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Y no solo eso, los que moran en el cielo. Dios va a usar al anticristo para demostrar a todo el mundo también que hay un cielo, el tabernáculo de Dios está en el cielo, los santos están en el cielo, va a blasfemar su nombre. Lo que quiero que vean, hermanos, es que esto va a ser una rebeldía, una rebelión contra Dios, abierto, público, con entendimiento y a propósito. ¿Pueden ver eso, hermanos? ¿Lo pueden ver aquí? Y no solo eso, hará guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, este espíritu está en la tierra hoy. ¿Quién es el autor de la familia? Dios. ¿Y cómo formó Dios la familia? ¿Consiste de qué? Hombre y mujer. El primer matrimonio. ¿Qué está haciendo hoy el espíritu del anticristo? Deteriorando, cambiándolo. 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres y una mujer, 3 mujeres y un hombre. Ya el hombre no es hombre, él puede ser mujer, si lo declara, lo desea. La mujer puede decir que es hombre. O sea, es una perversión de lo que Dios formó y creado. Y ese espíritu ya está moviendo. Ya está moviendo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre el espíritu del anticristo y el anticristo? Es solamente una persona. Entonces, ese espíritu está en forma de un hombre que va a manifestar todo lo que es contra de Dios. Ahora, es posible que alguien ya esté de acuerdo con el anticristo porque está de acuerdo con el espíritu del anticristo. Sí, claro. Hay iglesias que ya están de acuerdo y avalan el matrimonio entre 2 hombres. ¿Qué es eso? El espíritu del anticristo. Entonces, cuando viene el anticristo, si no rechazan el espíritu del anticristo, ¿cómo van a rechazar al anticristo? Si están participando del mismo espíritu, lo van a recibir en rojo vivo, en carne. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que quiero que vea es de que el espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra. Pero va a llegar el día que se va a manifestar en carne. Entonces, los que ya están participando y están fluyendo con el espíritu de anticristo, el espíritu de iniquidad, ¿cómo van a decir no al hombre que promueve lo mismo? ¿Usted cree que el anticristo va a promover el matrimonio como Dios lo promueve? No. ¿La familia como Dios lo promueve? No. ¿La sumisión a autoridad como Dios lo enseña? No. ¿La oración a Dios? No. Él va a poner de todo. Y ya eso está sucediendo, hermanos. Ya hay cristianos que aún creen en la evolución. Ya creen, ya están de acuerdo con el espíritu del anticristo. Entonces tenemos que ver los últimos tiempos de así. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, cizaña y trigo. Reino de tinieblas, reino de luz. No hay nada, no hay un intermedio, hermanos. No hay un tercer reino. El espíritu de evolución no se encuentra en el reino de luz, sino en el reino de tinieblas. Entonces, esto es algo
que en Salmos 2 se va a ver su cumplimiento en la bestia, en el anticristo, cuando Él se manifiesta en la tierra. Vamos a Isaías 24. Isaías 24. Vamos a leer versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. ¿Qué está pasando aquí? Las transgresiones de la raza humana aún está afectando al ambiente natural. Y los tiempos de iniquidad que van a aumentar y crecer de tal grado va a traer también, se va a producir los gemidos de la creación. Porque Pablo mismo dice en Romanos capítulo 8, que la creación, en el versículo 21, es esclava, la creación es esclava a la corrupción, pero busca ser libre. Y sabemos, versículo 22, que toda la creación gime a una. La creación está gimiendo. ¿Por qué? Porque el mundo no fue creado por Dios para ser habitación de pecado. Entonces, Isaías está viendo de que la tierra será grandemente afectada por los pecados de las transgresiones que van a ir en aumento, en aumento. Ahora, versículo 21. Acontecerá en aquel día, o sea, en este tiempo que hemos leído, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Vamos a parar ahí un momento. Y a los reyes de la tierra, sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Entonces, Isaías está viendo el tiempo cuando los principados y los potestades en lugares celestiales que van a ser arrojados a la tierra en Apocalipsis 12, y luego van después, antito de la reino milenial, serán encerrados todos, el diablo, los ángeles caídos, los demonios, en el abismo.
Ahora, versículo 23 de Isaías 24. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y de Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ahora ahí vemos el inicio del reino milenial. Lo que estoy haciendo es mostrándoles que el Nuevo Testamento, la doctrina del Nuevo Testamento, tiene su fundamento en el Antiguo, en los profetas, en la ley. Entonces, para tener un fundamento sólido, tener una doctrina que no depende de solo parte de un versículo, pero que se puede comprobarlo con 2, 3, 4 testigos. Eso entonces confirma la doctrina. Entonces, ¿qué va a suceder? Sabemos claramente que Satanás será atado por 1000 años. Y antes de eso, la tierra será conmovida porque las transgresiones van a pesar, van a estar muy pesados sobre la tierra. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en Mateo 24, el aumento de iniquidad. El aumento de iniquidad. Vamos a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Hay otro aspecto muy importante que debemos entender, de que la preparación de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios, el ministerio que Dios tiene para nosotros, es con el fin de prepararnos para el reino milenial. Hay una calificación. Nuestro tiempo aquí es una preparación si calificamos para entrar y reinar con Cristo en el reino milenial. Ahora, en Jeremías capítulo 30, versículo 9. David era rey de Israel, pero David será resucitado. Y David será el rey que va a gobernar sobre Israel, a quien yo les levantaré. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Entonces esto va a ser el orden en el reino milenial. Cristo reinando desde Sión, en el templo nuevo, en Jerusalén, sobre toda la tierra. Debajo del Señor, David, el rey de Israel, así como él era en el tiempo pasado. Debajo del rey David, los 12 apóstoles, excluyendo Judas. Matías tomó su lugar. Porque Pedro dijo: Señor, hemos dejado todo para servirle. ¿Quién? ¿Qué hay para nosotros? Entonces el Señor dijo: en la regeneración, cada uno de ustedes gobernarán desde un trono sobre cada uno sobre un tribu de Israel. Entonces vemos que en los quizás Leví, el tribu de Leví, eso quizás va a ser Tomás va a estar encargado del tribu de Leví. Pedro, quizás el tribu de Judá. Ahora, esto no es solamente para el tiempo del reino milenial, sino por toda la eternidad.
¿Ok? ¿Por qué? Porque David era rey y sacerdote del orden de Melquisedec. Él era rey y sacerdote. Y nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes, también según el orden de Melquisedec. Y es un ministerio eterno. Entonces David fue preparado como pastor y como rey. Va a ser resucitado y reinar como pastor y rey sobre Israel en el reino milenial y para siempre. Entonces tenemos que tener también esa visión. Esa visión de que estamos preparándonos para ese tiempo. Ahora, Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Hace como 6, 7 años, el pueblo de Chiroles, en una asamblea del pueblo, me eligieron como tesorero del comité de agua. Yo no quería ese puesto, pero me dijeron, usted tiene que hacerlo, usted tiene que tomarlo, no hay opción, porque no tenemos nadie con quien podamos confiar todo nuestro dinero que entra. Entonces eso puso sobre mí un poquito de temor, porque yo tenía que hacer las cosas bien. Bueno, vino otras elecciones y yo no quería participar, pero me eligieron otra vez. Pero lo que me ayudó a ser reelegido por la segunda vez, ahora fui reelegido por la tercera vez, es porque el Señor me mostró de que el reino milenial no es solamente enseñando, es administrando también. Es administrando. Y quiero que vean algo aquí, en Lucas. Lucas, capítulo 16. Versículo 'Vamos a empezar con versículo 10. El que es fiel en lo muy poco. El que es fiel en lo muy poco. Esa palabra poco significa cantidad y dignidad. El que es muy fiel en lo que es muy poco, en números o en dignidad, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es justo. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces yo me di cuenta que el Señor me está dando una oportunidad de ser fiel con lo que es ajeno, fiel lo que no era mío, fiel en las riquezas injustas de otros, fiel en lo poco. Y si yo podría ser fiel en todo eso, Él me daría algo mucho más. Ahora, ¿usted recuerda la parábola de los talentos? Y entonces a cada uno se le dio talentos, uno lo multiplicó a 10, otro a 5 y otro lo escondió 1. Y al de 10, ¿cuál fue la recompensa? Bien hecho, buen siervo, tómate 10 ciudades. Al 5, tómate 5 ciudades. Entonces vemos que bajo Pedro, que está gobernando los tribus, va a haber reyes que están cargados de 5 ciudades dentro del territorio de Judá, o 10 ciudades, o 20 ciudades. Cristo dijo: al que venciere, le daré autoridad sobre naciones. Entonces podemos ver de que en el reino de Dios
hay niveles de autoridad y responsabilidad. Y que el reino milenial va a haber muchos reyes de diferente rango y autoridad. Y Pablo anhelaba estar en el reino milenial. Él quería participar en lo que se llama la primera resurrección, que vamos a estudiar, porque la meta del cristiano no es solo llegar al cielo, porque van a haber aquellos que llegan al cielo, pero no resucitan en la primera resurrección para reinar con Cristo. Y eso lo voy a explicar de la palabra de Dios. Usted sabe lo que dice Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando no hay una visión de los propósitos de Dios, del corazón de Dios, entra un vacío. Si hay una ceguera espiritual, van a agarrar de cualquier cosa. Y Pedro habla de la ceguera espiritual, una visión corta. No queremos ser ciegos no videntes espirituales. Queremos tener visión espiritual de largo plazo que va aún hasta la eternidad. El Señor vio su linaje, vio prole, vio su descendencia, vio el fruto de su aflicción. Jesús vio la eternidad, Él vio el gozo que le esperaba en la eternidad. José tenía una visión, una promesa. Necesitamos promesas de Dios que nos va a mantener como un ancla para nuestro alma, que nos lleva hacia la eternidad y nos ayuda a entrar en la eternidad. Para que no desenfrenamos, para que no nos desviamos, para que no somos abatidos y llevados por doquier viento de doctrina, de una nueva sensación, de una nueva exclamación, algo espectacular, la nueva novedad espiritual. Si no queremos correr con visión y con propósito, no golpeando el aire, sino corriendo con propósito, con entendimiento, con visión y afirmando nuestro rostro hacia la esperanza que nos espere, así como hizo nuestro Señor Jesús. Entonces David será resucitado y va a reinar. Y los que califican para entrar en el reino milenial van a reinar con Cristo. Vamos a Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En Lucas 4, el 18, el Señor paró ahí. Ahora, dice voluntad de Jehová, coma. Luego dice, y el día de venganza del Dios nuestro. En ese coma tiene un periodo en Isaías 61, 2 de aproximadamente 2000 años. Cristo vino la primera vez con la buena voluntad de Dios, pero la segunda vez es día de venganza del Dios nuestro. Y eso vimos ayer en Judas 14 y 15.
Entonces quiero que vean que hay dos tiempos: la primera venida del Señor, el año de la buena voluntad, pero cuando Él regrese a la tierra es día de venganza, el día terrible de Jehová. Vamos a Isaías capítulo 13. Isaías 13, 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Ahora vamos a Joel. Joel capítulo 3. Versículo 11. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértanse las naciones y suban al valle de Josafat. Vamos a ver esto en un momento. El valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echar la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, pues el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces quiero que vean que la palabra profética fluye a través de las escrituras, a través de los profetas, a través de Jesús. Oseas capítulo 3, versículos 4 a 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin ephod o sin terafines. Eso ya sabemos que desde el año 70 ellos no tienen ningún templo, no tienen sacrificio, nada de eso. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Ahora estamos hablando de cuando David es resucitado, la resurrección, primera resurrección, Cristo está reinando sobre la tierra. Y temerán a Jehová, a su bondad en el fin de los días. Oseas 3, 4 y 5. Y vamos a regresar a Joel capítulo 3, versículo 16 al 21. Joel 3, 16 al 21. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Vea cómo a través de las palabras, sacudiré cielos y tierra.
los cielos y la tierra temblarán. Diferentes profetas dicen eso. Hebreos dice eso. O sea, vemos que el espíritu de profecía fluye y dice lo mismo a través de diferentes profetas en diferentes tiempos, pero todos están viendo la misma cosa. Y conoceréis, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte, santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. ¿Quién dice eso también? Ezequiel 47. Y regará el valle de Sittim, Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Recuerda cuando crucificaron a Jesús y dijeron que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Esa es la sangre que no ha sido limpiado todavía. Pero cuando regrese Jesús, esa sangre será limpiado sobre ellos. Eso es lo que dice Joel 3:21. Ahora Zacarías 14 está diciendo la misma cosa. Zacarías está viendo cuando el Señor se afirma a sus pies sobre el monte de los olivos. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después de todo esto, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces, una de las cosas que se va a ver en el futuro, que va a acontecer, es que Jerusalén será una vez más sitiada. Los ejércitos van a rodear Jerusalén y van a entrar. Y la última de todos los diferentes sitiadas es al final de los 1000 años, Jerusalén una vez más es rodeada en el reino milenial. Pero esto es ante Tito que aparece Jesús y él desciende sobre el monte de los olivos. Y dice que él afirmará sus pies en aquel día. Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ok, y un versículo más, Isaías 63. Recuerda que dice Edom será un desierto. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Y el Señor responde: he pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. No va a ser un lindo tiempo para el mundo cuando viene el Señor.
Ok, vamos a empezar. ¿Dónde está? No está. Ok, vamos a seguir sin nuestro ayudante por un momento. Vamos al libro de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. El libro, aquí llegó. Bueno, entonces vamos a cambiar dirección. Ok. Entonces vamos a entrar en el discurso del Señor en Mateo 24. Y vamos a empezar con el primer presentación, número 1. Ok. Quizás es posible que se pueda apagar las luces aquí, enfrente. No sé. Para que podamos ver esto mejor. Quiero mostrarles fotos de Jerusalén, de los Montes de Olivos, de Megiddo, todo eso porque ya hemos hablado de diferentes lugares geográficos, pero quizás no lo hemos visto o no sabemos qué es. Ok, entonces, esto aquí es Jerusalén y usted puede ver el muro que se ve hacia el Monte de Olivos. O sea, nosotros estamos viendo como que estamos sobre el Monte de los Olivos, viendo abajo un valle y viendo a Jerusalén. ¿Ok? Esa es la Doma de la Roca, el templo, la mezquita de los musulmanes. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Esto es otro punto de vista, pero más arriba, el Monte de los Olivos. Y usted puede ver que los Montes de los Olivos está lleno de bóvedas por todos lados. ¿Sí? Bueno, alguien me iba a dar un láser. Eso está mejor. Ok, entonces podemos ver del Monte de los Olivos a Jerusalén. Este es el lugar donde Jesús va a descender. Ok, vamos al número 4. Ok. Ok, gracias. Excelente. Oh, muy bien. Está muy bueno eso. Ok, esto es Jerusalén. Aquí está el muro. Este es un gran valle que se llama el Valle de Cedrón, Valle de Josafat. Y este es Monte de los Olivos. Entonces, es una foto panorámica de Jerusalén. No es muy grande, ¿verdad? No es como la ciudad de Guatemala. Ok, vamos con la siguiente. Ahora estamos viendo desde Jerusalén y viendo el Monte de los Olivos. Así se ve ahora. ¿En qué punto va a tocar Jesús? No sabemos, pero es el Monte de Olivos. Es el lugar geográfico donde el Señor dio su discurso de Mateo 24 que vamos a estudiar. Y también es el lugar de Zacarías 14 donde Él afirmará sus pies. Y entonces el Monte de los Olivos, dice Zacarías, vamos a leerlo. No tienes que ir ahí, pero mientras que estás viendo es la foto, quiero leer lo que el profeta Zacarías vio. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Ok? Hacia el oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio
hacia el oriente, se partirá hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Entonces, esto va a mover para allá y este otro para allá. Y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes. Entonces, ¿qué va a suceder? El Señor viene, la montaña se divide, el remanente de los defensores que están en Jerusalén y en Sión, se huye en esa dirección. El Señor pelea por ellos. Podemos ver en Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Ahora, esto no ha sucedido todavía, pero va a suceder. Y en aquel día yo pondré, ¿en qué día? En el sitio contra Jerusalén. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntan contra ella. En aquel día, dice Jehová, hiere con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Dios va a usar Jerusalén para reunir a todas las naciones contra ella, y Él va a pelear por Israel. Israel va a estar en una situación demasiado difícil, y el Señor los va a salvar. Ahora, cuando el Señor se acercan a ellos, van a decir que son esas huellas en sus manos. Y con esto yo fui lastimado en la casa de mis amigos. Y así como los hermanos, José se descubrió a sus hermanos la segunda vez, así la segunda venida, Jesús se va a descubrirse a sus hermanos. Y ellos van a llorar. Va a haber una gran día de duelo nacional. Llorando por sus pecados, llorando por lo que ellos hicieron contra su Mesías. Ok, vamos al otro. Siguiente. Ok, estamos viendo ahora lo que se llama el Muro de Lamentaciones, donde aquí arriba está la mezquita de los musulmanes. En este lugar antes estaba el templo. De hecho, hay como 3 lugares donde dicen posiblemente estaba el templo.
pero estaba en este lugar aquí arriba. Y podemos ver al oriente el Monte de los Olivos. Realmente está muy cerca. Y entre Jerusalén y Monte de Olivos está ese valle. Ok, la siguiente. Esto aquí vamos en la esquina de los muros de Jerusalén, Monte de Olivos y este valle. Entonces voy a leer una vez más Joel. Joel capítulo 3, 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, esto es un mapa viendo desde arriba. Entonces usted puede ver el valle de Sidrón, más o menos donde estaba el templo antes, y los montes de los olivos. Entonces la distancia es muy, muy corta. De hecho, viendo eso, mire lo que dice Hechos, capítulo 1. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les había visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como de un día de reposo, como 200, 300 metros de reposo. Entonces puede ver que el Señor estaba aquí en el Monte de los Olivos, se ascendió. ¿Y cómo va a regresar? Ahí mismo, para defender a Jerusalén. ¿No es bonito esto, hermanos? Es que uno puede leer, pero viendo algo visual es mucho mejor, porque ya usted puede entender y ver las escrituras. Y lo bonito sería ir en vivo allá y repasar todos esos lugares. Para mí sería asombroso estar sobre el Monte de Olivos y decir: wow, aquí en esta montaña vendrá el Señor, se va a partir. Los ejércitos de los enemigos de los israelitas va a estar aquí abajo. O sea, asombroso, hermanos, de estar viendo el lugar y estar en el lugar donde se va a cumplir las profecías de los tiempos finales. Vamos a la siguiente. Ok, otro punto de vista del Monte de los Olivos. Ve todos las bóvedas. La gente está enterrada ahí. Ok, la siguiente. Ok, esto es muy importante. Esta es Jerusalén. Y esto es donde el Señor afirmará sus pies. Naciones van a estar en el valle de Josafat. El Señor los va a juzgar, dice Joel. Sin embargo, en Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19, Armagedón, Megiddo. Entonces la bestia, el anticristo falso profeta, va a reunir los 10 reyes y los reyes del oriente. Hay un ejército de como 200 millones. Y se van a congregar aquí para pelear contra el Cordero. Entonces, esto es importante saber. ¿Por qué? Porque
Esto es cuando el Señor desciende en caballo blanco, con los llamados, escogidos y fieles. ¿Con qué fin y propósito? Pelear contra la bestia, el falso profeta, los 10 reyes. Sin embargo, el Señor desciende y afirma a sus pies. El monte de los olivos se va a partir. Es otro evento. Entonces, hay un evento aquí, hay otro evento aquí. Entonces, necesitamos saber también dónde se está sucediendo lo que el profeta está viendo. El lugar geográfico es importante para entender las escrituras y las profecías. La siguiente. ¿Ok? Esto es otro. Aquí está Jerusalén. Aquí es Megiddo, que también es Armagedón. Ahora aquí está la llanura de Megiddo. La siguiente, por favor. Esto está viendo donde dice las escrituras que vendrán los ejércitos del anticristo aquí. Y aquí donde el Señor en este lugar va a pelear y destruirlo. Dice Apocalipsis 19. Bueno, voy a leer Apocalipsis 16. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o que es Megiddo. Y luego en Apocalipsis 19, cuando desciende el Señor, versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Eso es el reino milenial. Y él pisa el lagar del vino del furor de Dios y de la ira de Dios Todopoderoso. Ahora, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia, o el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y luego empieza el capítulo 20. Satanás es atado. Ya está destruido su hijo espiritual, el falso profeta. Ahora Satanás es atado, los demonios, los ángeles caídos, y empieza el Señor a restaurar la tierra, gobernar la tierra, con David, con los 12 discípulos, con los vencedores y los que van a reinar con Cristo en el reino milenial. Ok. Vamos al número 14. No muestra. Ok. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. No apareció la cabeza y no apareció las costillas. Entonces yo quiero que piense de la cabeza y luego las costillas. Ok. Las palabras de Jesús son como el esqueleto del cuerpo. Y las profecías de Daniel, Pablo, Zacarías, Juan, Santiago, Ageo, Isaías, todas las visiones y profecías que tiene que ver con la venida del Señor,
los juicios sobre la tierra, todo eso tienen que encajarse con el esqueleto que es Jesús. Es decir, que el discurso de Mateo 24 es la estructura que sostiene todas las demás escrituras. Es decir, Él es el profeta. Y las palabras de los profetas solo confirman, o sea, son como el relleno. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué lo estoy poniendo como esqueleto? Lo siento que no sé qué pasó aquí. Eso es parte de los problemas técnicos que tenemos. Pero creo que usted tiene la idea. Entonces, las profecías de Daniel 2, Daniel 7, que ustedes ya recibieron el año pasado. Lo que dice Pablo en 1 y 2 Tesalonicenses, en 1 Corintios capítulo 15. Lo que dice Zacarías 12, Zacarías 13, Zacarías 14. Lo que vio Juan en el libro de Apocalipsis. Lo que Santiago dice, Santiago 5 y 7. Lo que Ageo dice en capítulo 2. Ellos tienen que encontrar su lugar en el discurso de Jesús. Ahora, para comprobar y darle confirmación de eso, en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el Hijo es mayor a los profetas. El Hijo es superior a los ángeles. Entonces, el Hijo de Dios es el enfoque con respecto a los tiempos finales, a los acontecimientos. Entonces, esto es muy importante para entender. Y vamos a número 16, por favor. Número 16. Ok, vamos a Mateo 24 y vamos a estudiar el discurso del Señor y vamos a ver el orden cronológico que el Señor va a dar a sus discípulos. Ahora, como ya hemos visto, muchas veces las visiones algunas visiones tienen muchos detalles, otros no tienen muchos detalles, como por ejemplo Isaías 61, la buena voluntad, día de venganza. Es como general. Y Jesús va a dar algunas cosas específicas y otras cosas como general. Pero nos ayuda a ver algo progresivo. Entonces, vamos a 17. En versículo 1, Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, esto es lo que se imaginaba más o menos por lo que Josefo escribió y otros historiadores, gracias, que más o menos así era el templo en el tiempo del Señor, que el templo estaba aquí y esto era parte donde estaban los soldados romanos y entonces aquí había un puente que pasaba al monte de los olivos. Entonces, más o menos a darnos una idea, ¿ok? Entonces, usando esto, están en el templo y los discípulos están, yo no sé por qué los discípulos querían mostrarle los edificios del templo, porque Jesús ya sabía
lo que eran. Quizás ellos estaban admirando y sentían muy orgulloso del templo que está ahí, o estaba ahí. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Ahora el profeta de profetas va a empezar a profetizar cosas que Jesús vio. Esas son cosas que el Padre mostró a su Hijo, cosas que Cristo entendió por medio de la Escritura también. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ok, vamos con la siguiente slide. Entonces, ahora esto es como se ve hoy. Entonces, de hecho, hoy en día no hay nada del templo. No existe. No está ahí. Y eso es muy importante porque en versículo 1 es aproximadamente el año 30 cuando estaba el templo. El año 30, aproximadamente el año 30. Sin embargo, sabemos por la historia que en versículo 2 que la destrucción del templo fue en el año 70. En el año 70 por Tito. Por Tito. Vamos a la siguiente. Okay. Versículo 1, el año 30. Versículo 2, sabemos que el templo fue destruido por el romano Tito. Hoy, en el año 2017, no hay templo. No hay un templo en Jerusalén. Ok, aquí debe haber, no, aquí. Es que por alguna razón se perdimos las líneas, los rayos. Bueno, si quieres poner en su papel una línea así, horizontal. Ok, aquí está. Una línea horizontal y uno vertical, otro vertical, otro vertical. Y el primero es para mostrar que en el Mateo 24, versículo 1 y 2, el año 30, está el templo. Sin embargo, sabemos que por la historia en versículo 2, el templo fue destruido. Y hoy no hay templo. No hay templo, no existe el templo. Aunque hay preparaciones para el templo. Y esto es algo que es muy, muy importante. Entonces, entre versículo 2 y 3 dice: y estando él sentado en el monte. Entonces, vamos con la siguiente. El Señor salió del templo y tenía que cruzar el valle de Cedrón, que también se llama Valle de Josafat. Y llegando él al monte de los olivos, ok, aquí también debe haber una línea y aquí está la montaña. Sale del templo, desciende y sobre el monte de los olivos él está sentado. Ahora, cuando un rabí estaba discipulando o hablando con sus discípulos y tenía algo muy importante para decirles, ellos se sentaron. Entonces el Señor está sentado en el lugar donde Él va a regresar. Y el Señor sabe eso. Él sabe eso. Zacarías 14 lo confirma. Es el lugar donde Él regresará. En Zacarías 14, versículo 3. Vamos a la siguiente. Entonces, una vez más, el monte de los olivos. Él está sentado ahí. Y entonces,
Vamos a la siguiente. Entonces no quedará piedra sobre piedra. Está versículo 3, sentado en el monte de los olivos. Ahora hay 3 preguntas que Jesús va a contestar a sus discípulos. Número 1, ellos quieren saber cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo va a ser destruido Jerusalén? 2, quieren qué señal habrá de su venida. Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces el Señor les va a responder. Ahora, tenemos que ir a Lucas 19. Lucas 19. Y en Lucas 19, versículo 42 y 44. Bueno, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te citarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. También podemos ir al libro, vamos a ver. Se me escapó, hermanos, ayúdame con cuando Jesús estaba cargando su cruz. Y el Señor dijo a las mujeres que no llore por él. Aquí está. Es Lucas 23. Lucas 23. Versículo 28. Versículo 27 dice: y le seguían gran multitud del pueblo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cúbrenos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Y también Lucas 21, versículo 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Eso es parte de la respuesta. ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén en citas
y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces esto todavía tiene que ser cumplido. Entonces Jesús profetizó cuando eso va a suceder y advirtió a las mujeres, advirtió a los ciudadanos: no llore por mí, llore por ustedes, porque lo que viene sobre ustedes es terrible. Y entonces eso sucedió. Ahora, ¿qué señal? Eso contesta la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo de Jerusalén. Después dice: ¿qué señal habrá su venida? Entonces tenemos que ver cómo el Señor va a explicar la señal de su venida. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, regresando a Mateo 24, siguiente slide, por favor. Él empieza a decirles, respondiendo a Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, en estos tiempos, 4 veces en Mateo 24, versículo 4, 5, 11 y 24, 11 y 24, el Señor está diciendo que va a haber mucho engaño. Mucho engaño. O sea, el engaño del enemigo, la decepción, las mentiras, las medias mentiras, las medias verdades, el engaño del enemigo va a ser muy, muy grande. Entonces el Señor está advirtiéndonos desde el principio. Ahora, si paramos ahí un momento, Pablo dice lo mismo también. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y parte del versículo 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, Pablo está confirmando lo que dice Jesús. Y el Señor está diciendo bien claro: ten cuidado que nadie le va a engañar. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir la verdad. O sea, lo que es contrario a lo que dice el Señor va a ser engaño. ¿No es cierto? Él les va a contar la verdad. Entonces Él está diciendo: nadie os engañe. En otras palabras, escuchen lo que le voy a decir. Apégase a mis palabras. Y Pablo dice lo mismo: hermanos, no se ha engañado, ni por carta, ni ser dejado mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, que ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor. Entonces Él empieza a explicar por qué. Y eso vamos a ver más adelante. Entonces en los últimos tiempos habrá mucho engaño. Y ahora, versículo 5. Mateo 24, versículo 5. Mirad, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, Lucas 21, versículo 8 dice: mirad que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Ahora es cierto, el Señor dice: yo vengo pronto. Pero ¿qué está diciendo el Señor?
hay ciertas cosas que Él va a decir y esas cosas tienen que suceder primero. Hay ciertas cosas que Pablo dice que tienen que suceder primero, antes de la venida del Señor. Ahora, ya como hemos tocado este tema en segunda Tesalonicenses, vamos a parar ahí un momento y vamos a primera de Tesalonicenses. Y tenemos que ver el libro de Tesalonicenses 1 y 2 como un solo libro. El apóstol Pablo estaba con ellos y les escribió una carta, recibió noticias y él tenía que escribirles otra vez. Entonces, es como que yo les hablo y le entrego una carta, recibo información de ustedes y le escribo otra carta a ustedes otra vez. Entonces, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, es escrito al mismo pueblo, la misma iglesia, con el mismo pensamiento. Entonces, en primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo explicó a la iglesia en 3 semanas sobre la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los cristianos que duermen. Ahora, cuando él dice dormir, no está diciendo de que el cuerpo físico está durmiendo, porque sabemos lo que sucede con el cuerpo. Sin embargo, es una manera de explicar que el cuerpo está como en reposo, esperando algo. Así como uno duerme en la noche y luego se levanta en la mañana, el cuerpo está durmiendo y va a levantar cuando es resucitado. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que cuando uno muere, ya deja de existir hasta la resurrección. Sin embargo, cuando Jesús murió, ¿a dónde fue Él? Primero Pedro dice a Seol, al seno de Abraham. ¿A hablar a quién? A Abraham, Moisés estaba con ellos. O sea, los santos estaban ahí. Y luego, cuando vemos el libro Apocalipsis, por ejemplo, el quinto sello, ¿qué es lo que vemos? Los santos que son mártires y dicen, Señor, ¿cuándo va a vengarnos? ¿Dónde está su alma? ¿Dónde está su espíritu? Con el Señor. Su cuerpo está muerto, está con el Señor. Por eso Pablo dice, de estar ausentes o morir aquí, estamos presentes con el Señor. Nuestro espíritu va a estar con el Señor. La escritura es muy claro. Si quieres saber dónde van los impíos, vaya al libro de Ezequiel. Se va a ver donde los reyes de las tierras de Egipto, de otros Babilonia, están abajo. Y ahí están sus espíritus, encarcelados en el infierno. Ezequiel habla de eso. Entonces, él sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Quién dijo eso? La palabra del Señor. O sea, el Señor mismo dijo esto. Y Pablo lo está compartiendo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué sucede primero? La resurrección. Y después, los que están vivos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes. Desciende el Señor del cielo y se para en el aire como un helicóptero. Primero una resurrección. Y luego los vivos arrebatados y se encuentran
con el Señor y los que se resucitaron en el aire. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Ahora, con esa enseñanza que dio Pablo, vamos ahora a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, porque él está siguiendo la misma línea, la misma pensamiento. Él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la misma venida que él está diciendo en 1 Tesalonicenses 4. Y nuestra reunión con Él. Entonces, él está diciendo, recuerda lo que le escribí en la primera carta. Ok, nuestra reunión con Él en el aire. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. O sea, si viene un ángel y le empieza a decir algo diferente a lo que dijo el Señor, por palabra del Señor, si hay una carta que viene a nombre mío, diciendo algo contrario a lo que yo les enseñé, ni por palabra ni por carta como fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor desde el cielo para recibir los que están muertos en Él, que van a resucitar primero, y luego los que estamos vivos serán arrebatados. Eso no va a suceder. La resurrección y el arrebatamiento no va a suceder sin que antes venga 1, la apostasía. 2, se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Hay un templo hoy en Israel? No. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber una construcción. Tanto que se siente que el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Esto es lo que él está diciendo aquí. Ya él los había explicado cuando él estaba con ellos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esa palabra manifieste en griego es quitar la tapa. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu del anticristo, el misterio de iniquidad, y el anticristo? Lo que ha sido tapado como misterio que mueve el ámbito espiritual ya se manifiesta en persona. Porque el anticristo va a mover con ese espíritu anticristo. Amén. ¿Qué va a suceder? Una imitación. ¿Quién se hizo carne? Cristo, el verbo. Antes de hacerse carne, Él era un espíritu eterno. Entonces, Jehová se hizo carne. ¿Qué va a suceder aquí? El espíritu anticristo, el enemigo, Satanás, va a hacerse carne. O sea, Él se va a tener lugar en un hombre. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces, esto es muy interesante. Él está diciendo, vea, no se ha engañado. El Señor no viene hasta primero la apostasía y se manifiesta el anticristo. Entonces, ¿cómo se puede ir la iglesia antes? No es la iglesia que lo detiene.
Porque ¿dónde está la iglesia? Esperando la venida. La venida es cuando, después de la apostasía y se manifiesta el hombre. Eso es lo que dice, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Si queremos creerlo o no, es cosa suya. Pero eso es lo que dice Pablo, el apóstol. Entonces no se puede decir que es la iglesia que lo detiene porque fue llevado antes. ¿Por qué? Porque todavía tiene que esperar la venida del Señor y dos cosas que van a suceder antes. Es muy claro. Por eso hay que ver la primera carta y la segunda carta como una sola carta. Y con eso tengo que terminar porque tenemos receso y luego vamos a continuar con Jesús y vamos a ver cómo Pablo, lo que dice Pablo, va a encajar con lo que dice Jesús.